Queríamos daros la bienvenida a este acto del Foro de la Cultura que promovemos Recortes Cero. Recortes Cero somos un movimiento que nacimos, pues ahora cumpliremos en marzo 11 años, o sea, pronto será nuestro cumpleaños. Nacimos por la redistribución de la riqueza y desde el principio, pues gracias a una persona que está aquí y es nuestro anfitrión, que es Jorge Inés, pronto nos definimos como movimiento social, político y cultural, ¿vale? Porque partimos de que era fundamental que si queríamos plantear un proyecto para nuestro país, la cultura no era algo decorativo, sino que era algo esencial. Y entonces, pues este acto se inscribe dentro de lo que es actos del Foro de la Cultura. Es el segundo que hacemos de la sección de ciencia y que tiene voluntad de continuidad, pues gracias en este caso a Ernesto Dunkelser, y vamos a continuar. Pablo. Sí, solamente, bueno, primero daros las gracias y hoy es un lujo tener este público y este invitado y a Ernesto por la gente que nos trae, ¿no? Vivimos en una época en que todo se industrializa y el objetivo es todo monetizarlo. Y parece que todo lo que se haga que no sea monetizarlo como que no tiene valor, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, actos de este tipo que obligan a tener una perspectiva de temas específicos, no de tweets cortos y de cosas rápidas y de mensajes ya prefabricados, pues es más necesario que nunca, ¿no? Crear un debate, primero una exposición inteligente, con conocimiento y de todo, ¿no? Jorge siempre hace hincapié en el pensamiento crítico y en la mente y en lo que significa la cultura y este tipo de cosas, ¿no? Dentro de ese contexto es lo que pensamos que este tipo de actos son más necesarios que nunca, ¿no? Evidentemente, no con el objetivo de monetizar, sino de ampliar y de aprender y desarrollar la mente, que creemos que ahora más que nunca y con los tiempos que estamos viviendo ahora, tan convulso, pues es necesario. Gracias a todos y poco más. Ernesto creo que va a presentar ya algo más concreto. Vale, sí, bueno, es un lujo tener a Ángel González Prieto aquí, que va a hablar sobre lo inteligente que es la inteligencia artificial. Es un profesor joven, que a pesar de ser joven ya ha sido profesor en diferentes universidades, es matemático y también informático, y bueno, ha sacado premios importantes el premio Vicente Casey de matemáticas. Y bueno, es un lujo tenerlo porque él se dedica a las matemáticas de verdad, pues a la geometría compleja, geometría algebraica, le gusta la intersección con la física teórica, pero además en sus ratos libres, digamos, o bueno, no sé si son ratos libres, pero también con todo el corazón, pues también hace artículos científicos sobre el tema de Big Data, si lo queremos llamar así y demás. Entonces yo creo que es un lujo tenerlo porque aparte de ser un buen matemático, es también un excelente divulgador, y creo que el hecho de que la mitad de mi departamento esté aquí, pues algo bueno indica. Entonces nada más, pues gracias por venir y todo bien. Muchísimas gracias. Imaginaos que vamos al laboratorio un día y hacemos un cierto experimento y probamos el cierto experimento muchas veces. Pues yo qué sé, queremos saber cuánto tarda en producirse una reacción química según la temperatura. Y abajo tenemos la temperatura y arriba tenemos el tiempo que tarda en hacer la reacción química. Y vamos al laboratorio y hacemos el experimento unas cuantas veces, ¿no? Pues aquí he pintado como 20 puntos. Y pintamos, cada punto representa para esta temperatura cuánto tardó la reacción química en ejecutarse. Y nosotros, como humanos, lo único que tenemos son la colección de puntos azules, pero no tenemos nada más. Pero como humanos ya vemos desde lejos que lo que hay detrás es un patrón subyacente en parábola, ¿no? Que parece que lo que hay detrás es esta parábola creciente que interpola a todos estos puntos. Pues la idea de la inteligencia artificial es que sea capaz de hacer esto. Y ya está. Es lo único que sabe hacer. Lo que pasa es que, vamos a discutir durante este rato al respecto, el ser capaz de hacer esto, el ser capaz de encontrar la parábola que interpola los puntos, es increíble. Es el 90% de las tareas que hacemos todos los días. Entonces, llevado a la máxima expresión, es el ChatGPT que estamos acostumbrados. ¿Vale? Entonces, simplemente eso, un reconocedor de patrones. He puesto un ejemplito de juguete para
centrar incluso más las ideas, imaginaos que ahora, en lugar de tener solamente una temperatura y un resultado, ahora tengo varios factores, ¿no? Pues por ejemplo la temperatura, la presión y más variables que realice mi experimento, y cuando termino el experimento aquí está el tiempo que he tardado en ejecutarse el experimento. Y me pasa lo mismo, yo tengo esta tabla de datos, es una tabla muy grande de datos, y a mí me gustaría entender cómo esta columna amarilla se deduce de los datos blancos, ¿sí? Cómo la temperatura, la presión influye en el resultado del experimento. Y quiero hacerlo automáticamente, quiero que mi inteligencia artificial, que mi sistema de análisis de datos sea capaz de decirme esta regla automáticamente a partir de lo anterior. Pues la idea en cualquier modelo de inteligencia artificial es proponer una fórmula. Aquí he propuesto esta fórmula. Se llama regresión lineal. La idea es que dices, la manera en la que se calcula esto es, se coge este primer número y se multiplica por un cierto factor, alfa 1. Se coge este segundo número y se multiplica por otro factor, alfa 2. El alfa 3 también, así todos los que tengo, y con todo esto y un número que le sumo que se llama el sesgo, calculo el resultado final. Es decir, yo propongo, predigo, conjeturo que el valor I se calcula como una combinación lineal, como una suma pesada de los valores anteriores. La pregunta es, muy bien, yo ya he conjeturado eso, pero ¿cómo encuentro estos numeritos? Alfa 0, alfa 1, alfa 2, ¿sí? ¿Cómo sé por qué tengo que multiplicar? Ya he decidido que tengo que multiplicar alfa 1 por algo, pero ¿por qué algo? Y la idea de eso es el entrenamiento. Lo que va a hacer en todo momento, yo voy a empezar con unos cuantos pesos, con unos cuantos alfas, pues pongo por ejemplo todos a 1, a ver qué pasa. Y miro, cuando hago la predicción, usando que todos los valores alfa valen 1, miro cuánto lo que predigo se parece al valor real, ¿sí? Pues como un mal estudiante que dice, bueno, me han pedido este ejercicio, yo voy a sumar todos los datos y a ver qué pasa. Y entonces eso le da un error. Dice, mira, te has equivocado esto, con estos valores. Y lo que va a hacer poco a poco, mediante métodos matemáticos, es ir mejorando los valores. Entonces este es el típico dibujo que se espera de un sistema de inteligencia artificial, que se le van enseñando los datos que tiene que ajustar, los datos a los que tiene que encontrar el patrón, y poco a poco empieza con mucho error y va bajando, va descendiendo hasta que encuentra un error estable. Y esto es crucial porque ¿cómo encuentra entonces estos valores? Usando datos. Y los datos lo son todo. Tú me das unos datos y eso me determina los valores alfa, el modelo, la forma en la que voy a tener de predecir. Esos datos, se me va a escapar la palabra, si te la he escrito aquí, se llama dataset, ¿sí? En inglés, conjunto de datos. Entonces, un factor principal que quiero hacer notar es que un sistema de inteligencia artificial no puede funcionar sin unos datos, sin una información que le alimente y le diga cuál es el patrón que tiene que encontrar. He puesto, ahí, si puedes pasar, gracias. He puesto aquí un ejemplito, creo que tienes que darle abajo, ahí, sí, perfecto. He puesto aquí un ejemplito muy sencillo. Imaginaos que volvemos a nuestro ejemplo de los puntos azules así situados aquí como una nube de puntos, y yo diría, pues como tengo dos variables, X y la Y que quiero predecir, pues yo digo que mi Y se predice como un cierto numerito alfa 0, que no sé cuál es, más un cierto numerito alfa 1, que no sé cuál es, por el valor X. Y entonces, el objetivo, si os acordáis de bachillerato, si yo voy variando alfa 0 y alfa 1, lo que va ocurriendo es que voy cambiando esta recta roja, va moviéndose esta recta roja. ¿Y cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Encontrar cuál es la recta roja que mejor interpola a los puntos. En este caso, miro los puntos, empiezo a hacer análisis de error con los puntos y mi sistema dice que tiene que ser alfa 0 igual a menos 1 y alfa 1 igual a 2. Así que esta es mi función, esta es mi recta. ¿Está claro? Así funciona siempre la inteligencia artificial. Pasa, por favor. Entonces, ya está, no hay más. Podríamos terminar la charla aquí, irnos a casa, porque realmente, por muy complejo que sea el modelo, siempre va a funcionar así. Siempre hay unos parámetros, unos alfas desconocidos,
que en base a los datos se encuentran los más eficientes. En particular, pongo aquí, no le pidas peras al olmo, no va a hacer algo que no sabe hacer. Primero, no sabe hacer algo si no le das un conjunto de datos. Necesita siempre esos datos, esos puntos azules, para encontrar el patrón. Sin datos no hay patrón. Segundo, solo puede encontrar los patrones que están en los datos. No puede encontrar patrones que no estén, ¿sí? No puede generar nuevas ideas. Y esto es fundamental. Aunque nos parezca que el ChatGPT es muy inteligente y que realmente hace cosas increíbles, no. Está encontrando patrones que ya ha encontrado previamente y nos los está mostrando. Ni más ni menos. Nunca puede crear una nueva idea, ¿sí? Pero sin embargo, ¿cuál es lo bueno? Lo bueno es que puede manejar enormes cantidades de información. Mientras que yo, como ser humano, si me dan una tablita así y la tengo que analizar e intentar encontrar la recta que mejor pasa por esos datos, pues puedo analizar 10, 20, 100 columnas si alguien me pide que realmente me dice, mira, te pago 100 euros y me analizas 100 columnas. Pues bueno, igual me pongo, pero hasta allí. Ya me salen los datos por las orejas. Sin embargo, la inteligencia artificial es un ordenador y puede analizar muchísimos datos muy rápido. Eso lo hace, esa es la única capacidad que tiene mejor que un ser humano. La capacidad de tener más información y más rápidamente. Entonces eso va a hacer que la inteligencia artificial detecte patrones mejor que el ser humano. ¿Sí? Si a mí me hubiesen puesto 1.000.000 de puntos aquí, yo no puedo analizar ese 1.000.000 de puntos. Pero una inteligencia artificial, un ordenador, en un nanosegundo nos va a encontrar la recta que interpola. No se trata de capacidad, se trata de poder de cómputo. ¿Sí? Eso no es inteligencia. Es que no es inteligente. No es inteligencia, ese es el tema. Es decir, la inteligencia es la capacidad de generar ideas. Me gusta contar un ejemplo que... ¿Cuál es la mejor inteligencia artificial del siglo XVIII? Gauss, el matemático. ¿Por qué? Porque Gauss era capaz de mirar tablas de números enormes y detectar cuál era el patrón que subyacía. De hecho, Gauss es conocido porque un planeta, no me acuerdo cuál es, Ceres, se había perdido, miró tablas de datos, hizo una serie de análisis y dedujo dónde tenía que aparecer el planeta, dijo a todos los astrónomos, apuntad los telescopios hasta allí, y ahí estaba el planeta. O sea que realmente Gauss era inteligente, hombre, creo que sí, y mucho. Y lo que era muy bueno era en detección de patrones. Sí, es verdad que carece de ciertas habilidades humanas, como la creatividad, pero también os voy a intentar enseñar, ¿no? Lo he puesto como duda porque realmente hay una duda filosófica de si es inteligente o no. Os voy a enseñar que no genera ideas nuevas, pero lo parece también que igual te puede engañar, ¿no? Esto es como, el dinero no da la felicidad, pero genera una sensación tan parecida que es indistinguible. Pues no es capaz de ser inteligente, pero no es capaz de ser creativo, pero hace una cosa tan parecida que te puede engañar. Se suele decir que la inteligencia artificial tiene dos grandes vertientes, dos grandes ramas. El aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Y la idea del aprendizaje supervisado es un niño o una niña que está aprendiendo en el colegio. Entonces, cuando a un niño le enseñan a sumar, ¿cómo le enseñan a sumar? Pues llega el profesor o la profesora, hace la primera suma y le dice, repítela tú. Y el niño o la niña intenta repetir la suma y la hace mal. Y entonces le dice el profesor, lo has hecho mal, no tenías que haberlo hecho así, tenías que haberlo hecho de este modo. Te voy a hacer otra, hace otra, y le intenta hacer y vuelve a estar mal. Y poco a poco, en este procedimiento de ensayo, error, corrección, acaba aprendiendo el patrón. ¿Sí? A la 10ª suma ya empieza a entender cuál es el algoritmo que tiene que ejecutar. Pues esta es exactamente la idea del aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es un modelo en el que se le van a ir metiendo los datos y él va a intentar predecir qué es lo que le está dando. Aquí le he puesto unas manzanas, le va a pasar las manzanas a este modelo y va a intentar decir si es una manzana o es un melón. Y entonces, pues al principio, él no sabe lo que es una manzana, es un niño que acaba de nacer. Entonces él va a decir, bueno, pues es una manzana porque tiene rabito. Y va a decir, entonces se va a equivocar, y le va a decir el profesor, no, te estás equivocando. La manzana, esto no es una manzana, esto es un melón. Y poco a poco va a aprender y va a darse cuenta de que,
vale, lo que el profesor me está diciendo que es una manzana es chiquitito y es rojo. Y lo que me está diciendo el profesor que es un melón es más grande y es verde. Y poco a poco va a detectar el patrón. Porque por ensayo y error, por prueba, es capaz de detectar cuáles son las características subyacentes. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces el aprendizaje supervisado es un niño que aprende como en el colegio. ¿Sí? La otra opción de aprendizaje es el no supervisado. Perdón, gracias. He puesto aquí algunos ejemplos de aprendizaje supervisado. Uno es, ya lo hemos comentado, es la regresión lineal. Yo quiero encontrar una recta que pase por entre los puntos que tocan. Y pruebo con una recta aleatoria, pues el sistema empieza probando con la recta así, por ejemplo, y le dice los datos, no, esto va muy mal, esto no interpola nada. O sea, bueno, lo va ajustando poco a poco, hasta que consigue poner la recta en su posición. Y el otro algoritmo que me gusta siempre contar de aprendizaje supervisado es vecinos cercanos. Lo he puesto en inglés porque es el nombre con el que se suele conocer, Nearest Neighbor. Pero este algoritmo es ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? ¿Qué quiero decir? Yo quiero clasificar en manzanas y melones y me dan una fruta, ¿y qué hago? Pues cojo mi caja de frutas, que sí que sé lo que son, porque el profesor me las ha clasificado, y cojo mi fruta y empiezo a ver a cuál se parece. Digo, parece que se parece a esta. Y digo, pues se parece a esta. ¿Y en qué caja está? ¿En melón? Pues es un melón. Esa es la idea. Pones un dato, miras a quién se parece más y votas. Entre los que se parecen, los tres que más se parecen, tengo 2 melones y una manzana, pues será un melón. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y si puedes pasar. El otro mecanismo de inteligencia artificial es lo que se llama aprendizaje no supervisado. Y este es el alumno autodidacta. El alumno que no tiene un profesor que le guíe lo que tiene que hacer, que nadie le está diciendo si tiene un acierto o no tiene un acierto. ¿Sí? De repente te tiran ahí a la vida y te dicen, dale, aquí tienes las frutas, clasifícalas. ¿Y tú qué vas a hacer? Decir, bueno, pues yo no tengo ni idea de lo que es, pero yo las voy a juntar por lo que se parezca. Y eso es lo que hace. Dice, bueno, pues estas se parecen, ¿no? Son moradas, estas se parecen, son amarillas, y estas se parecen porque tienen un rayito aquí arriba. Y las pone juntas. Y dice, yo creo que esta es la respuesta. También puede ser correcta, pero fijaros que, primero, no es totalmente correcta, porque no ha sido capaz de discernir que hay pimientos verdes y pimientos rojos. Él ha discernido que hay pimientos, porque son cosas con un rarito, y ya está. Y segundo, no le pone nombre. Él no puede saber que esto se llama berenjena, o que esto se llama cebolla, o que esto se llama pimiento. Él lo llama caja 1, caja 2, caja 3. ¿Sí? Como si yo de repente me fuese a China y me dijese, pues clasifica la fruta. Pues yo las pongo en cajones, pero no le puedo poner nombres. ¿Sí? Pero en chino no. Claro, no le puedo poner nombre en chino. Se lo pondría en español. Se lo pondría en español. Y él le pone un nombre en español. Caja 1, caja 2, caja 3. Vale. Que es su nombre en español. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el aprendizaje no supervisado no tiene un profesor. Eso hace que funcione muy bien en entornos en los que no se conocen, pero va a funcionar siempre que haya posibilidad de tener un profesor. Tener un profesor va a dar mejores resultados que no tenerlo. ¿Sí? Como siempre en la vida. Y algunos ejemplos... Sí, pasa por favor. Algunos ejemplos, el que más me gusta es clustering, agrupación. Y la idea es que yo me encuentro un montón de datos así, una nube de puntos así totalmente dispersa, y me dicen, aquí hay tres tipos de frutas. Y yo digo, bueno, pues... esto parece una nube roja, esto parece una nube verde y esto parece una nube amarilla. Ya está. ¿Sí? Agrupo más o menos por cercanía a unos arquetipos. De hecho es lo que hace este algoritmo. Encuentra unos arquetipos, encuentra un arquetipo de lo que cree que es este grupo, que será un puntito aquí, un arquetipo de lo que cree que es este grupo y un arquetipo de lo que cree que es este grupo. En verdad así actúan los biólogos y las biólogas. Cuando tú te vas a los fondos marinos, ahí a las fosas de las Marianas, y empiezas a sacar bacterias, tú dices, pues ¿esto qué es? Bueno, pues a ver, ¿qué se parece? Pues esto tiene flagelo y mitocondrias. Bueno, pues será un grupo. Esto no tiene mitocondrias. Bueno, pues será otro grupo. Y entonces le pones nombre. Pero actúas, nadie te ha enseñado cuáles son las bacterias que hay en el fondo del foso de las Marianas. Tú actúas por similitud. Pues eso es el algoritmo de clustering.
¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, por supuesto. A la hora de luego realizar fine tuning sobre un modelo, ¿se tiene que adaptar a cómo es el modelo? O sea, me refiero, para uno que se haya entrenado de forma supervisada, ¿es diferente el fine tuning que se tiene que realizar para uno que sea de forma no supervisada? Bueno, es que cada modelo, cada una de estas frases que he puesto aquí, que es un modelo distinto, tiene un método de aprendizaje, de entrenamiento distinto. De hecho, ahí es donde entramos los matemáticos, ¿no? Yo lo que hago cuando me pongo el disfraz de científico de datos, yo lo que hago es crear un modelo, pues por ejemplo, clustering más. Y entonces en el clustering más decido cómo se encuentran los parámetros, los alfas que determinan el algoritmo. Y para eso, pues utilizo una serie de métodos matemáticos, normalmente técnicas de optimización. Entonces, un modelo, un método de entrenamiento, un fine tuning de los parámetros. Y va intrínseco. Un modelo es una conjetura de cómo se calcula más una manera de ajustar los parámetros que se subyacen, los alfa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Vale, pues pasa por favor. Y me diréis, pues muy bien Ángel, esto me ha gustado mucho, pero ¿dónde está lo que a todos nos gusta? Que son las redes neuronales. Sí, las redes neuronales son el modelo que todos hemos oído hablar de una u otra manera, ¿no? Siempre dicen, no, el ChatGPT es increíble porque tiene redes neuronales. Y suena muy poderoso porque dices, madre mía, es un cerebro funcionando. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la idea? Pues la idea en realidad es muy antigua, ¿no? En 1943, he puesto aquí, Macaulay y Pitts se dieron cuenta de que el comportamiento cerebral en realidad era el resultado emergente de pequeños cálculos sencillos. ¿Sí? Se dieron cuenta de que el cerebro se podía modelizar como una cantidad de unidades sencillas, las neuronas, y que están interconectadas entre sí, que transmiten información de unas neuronas a otras. Y eso lo llamaban la red. Entonces un cerebro es una red neuronal, porque literalmente son unidades sencillas, células que son neuronas, que se envían información de unas a otras. ¿Sí? Y de hecho esto luego se confirmó que era cierto. He puesto aquí que Hubble y Wiesel confirmaron que este modelo teórico de unidades sencillas que se mandan información luego biológicamente era cierto. Sí, realmente hay impulsos eléctricos que se mandan de una a otra y el cambio en el impulso eléctrico que hace una neurona es muy sencillo. Lo que produce realmente resultados sorprendentes es la topología, la conexión de todas las neuronas que se van mandando la información entre ellas. ¿Sí? Y esto es la primera red neuronal, que es la que tenemos todos dentro de la cabeza. ¿Sí? Las neuronas conectadas. Sí, por favor, pasa. Y entonces llegó Rosenblatt y dijo, pues esto lo imito yo. Si hemos dicho que una neurona, una red neuronal, un cerebro humano es un montón de neuronas conectadas, pues voy a crear un modelo de inteligencia artificial, en aquella época no se llamaba así, pero un modelo de detección de patrones que imite esta idea. Voy a tener un montón de unidades sencillas que van a hacer cálculos muy fáciles y las voy a conectar entre sí, de tal manera que esta unidad va a hacer un cierto cálculo muy sencillo, básicamente en el ejemplo que he puesto antes va a hacer una regresión lineal, esta neurona va a hacer va a ajustar una recta y con el resultado de las entradas que tiene aquí da un resultado y se lo manda a todas las neuronas posteriores. Y cada una de las neuronas posteriores coge el resultado, lo integra y computa algo más. Y así va pasando la información desde el principio hasta el final. Y eso va a dar un resultado igual que pasa en el cerebro humano, emergente, muy complejo. No es un proceso de que tenga un solo sistema que hace un cálculo muy complicado. La dificultad emerge de que tengo muchos sistemas sencillos interconectados entre sí. ¿Sí? La complejidad es emergente. ¿Está claro? Y pongo aquí que en el 86, bueno, esto lo propuso Rosenblatt, que modelizar la red neuronal como una colección de neuronas sencillas, y por si habéis oído el palabra alguna vez, en la jerga matemática se llama el perceptrón, ¿no? Porque percibe, es el perceptrón. De hecho, posteriormente, en el 86, Hinton propuso el algoritmo, este método matemático que me permite ajustar cómo va a funcionar la red neuronal. Es un algoritmo que se llama backpropagation. ¿Sí? Entonces, Hinton propuso de qué manera
tenía que encontrar los parámetros de la red neuronal para que ajustase a los datos subyacentes. ¿Sí? Os recuerdo que he dicho que cada una de estas neuronas era una de estas rectas de las que hemos hablado antes, una de estas rectas rojas que había que ajustar. Entonces cada una de estas tiene sus alfas, esta tiene sus alfas, esta tiene sus alfas, esta tiene sus alfas, y lo que hay que hacer es, en base a los datos, ajustar las alfas, los parámetros de cada una de las neuronas. Y ese algoritmo se llama backpropagation, y es increíble. Ha revolucionado por completo el campo. Gracias al algoritmo de backpropagation sabemos cómo entrenar una red neuronal. Y tanto es así que de hecho ha ganado el Premio Nobel de Física recientemente. ¿Sí? Quien propuso cómo debía entrenarse una red neuronal, en 2024 ha ganado el Premio Nobel de Física por eso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Puedes pasar? Vale, entonces ya he dicho que la red neuronal, por enfatizarlo, la red neuronal funciona cogiendo datos y transmitiéndolos capa a capa hasta la salida. Entonces funciona un poco como funcionaría un cerebro humano o un ojo humano. De hecho, imaginaos que yo veo aquí a mi Sifu y lo veo por aquí y quiero saber si eso es un gato o un perro. ¿Y qué pasa cuando yo miro a mi Sifu y quiero saber lo que es? Pues entra por mi ojo tiene unas células que reciben la luz, esa luz la procesan, la pasan a unas células posteriores que hacen cierta información, pues segregan, ¿no? Segmentan la imagen, la parten en trozos, la pasan a las neuronas posteriores, que entonces se encargan de conectar con los recuerdos, que pasan a las neuronas posteriores, que entonces vuelven a agrupar la información y finalmente me dicen, hay unas neuronas en mi cerebro que dicen, es un gato. Y entonces digo, es un gato. Aquí pone, esta es la imagen de un gato, porque no lo veo ni yo que estoy cerca, pues vosotros menos. Sí, entonces dice, ¿es esto un gato? Dice, ¿cuál es la imagen de esto? Y la salida es, esta es la imagen de un gato. Y esa es la idea. El proceso iterativo de ir pasando de capa a capa, de neurona en neurona, de percentrón en percentrón, va refinando la predicción, va consiguiendo entender más partes de la información hasta que soy capaz de detectar que es un gato. ¿Sí? Entonces, esto es excelente porque, sí, pasa por favor, ha mejorado, ha revolucionado el campo por completo. Las redes neuronales son el modelo de inteligencia artificial más flexible que existe. Y no solo eso, sino que puedes jugar con poner las neuronas de otra manera. Yo he dicho que las ponía como capas, una detrás de otra, y con esas capas que van una detrás de otra, pues iba procesando la información. Pero hay maneras de hacerlo mucho más inteligentes. Por ejemplo, esto que se llaman las redes neuronales recurrentes. Se llaman recurrentes porque la información puede volver hacia atrás. Yo estoy procesando, mi ojo va pasando la información, que la pasa a las neuronas del córtex, que las pasa a las neuronas de, yo qué sé, no tengo ni idea de biología, pero a otras neuronas, y esas neuronas deciden volver al córtex para volver a mandar información de vuelta. Vuelves para atrás. Y esos lazos que vuelves para atrás y mandan la información hacen que tengas memoria. Estas redes se llaman redes con memoria. ¿Sí? Son capaces de recordar lo que ha ocurrido y en particular son muy buenas para detectar fenómenos temporales, como la predicción en bolsa. ¿Sí? Si quieres predecir cuál es el valor en bolsa de una acción, usa una red recurrente. ¿Sí? Memoria mientras se está ejecutando a lo largo del tiempo. Exactamente, memoria mientras está ejecutando, porque imagínate que yo veo un gato, esta es interesante, imagínate que yo pues voy conduciendo y me paro en un paso de peatones y empiezo a ver pasar gente por delante. Y entonces quiero detectar lo que estoy viendo. Entonces empieza a pasar gente y mi red neuronal me dice, hay personas, no pises el acelerador, hay personas, no pises el acelerador, hay personas, no pises el acelerador. Y hay un momento en el que veo una mancha que no sé lo que es. ¿Qué pasa? Que digo, no sé lo que es, igual tengo que pisar el acelerador. Pero si tengo redes recurrentes, por aquí sigue la información de que lo último que vi era una persona. Entonces, cuando llega aquí va a decir, he visto esta nueva mancha, por cierto, lo último que viste fue una persona. Y entonces eso va a hacer que en la salida no va a ser solamente decir esta mancha, va a ser esta mancha después de ver personas. Así que mejor no piso el acelerador, que igual estoy en un paso de peatones. ¿Sí? Entonces esa es la idea de las redes recurrentes. Generan memoria porque tienen recuerdo de lo último que viste. ¿Sí? Y también hay otro tipo de redes que se llaman las redes convolucionales, que son estas de aquí, y la idea de estas redes funcionan como el ojo humano.
cogen una imagen, son muy buenas para la predicción de imágenes, entonces cogen una imagen, aquí es una cebra, aunque se ve un poco mal, esto es una cebra, y básicamente funcionan como funciona el cerebro humano. El cerebro humano se sabe que va cogiendo la imagen y la va segmentando en trozos y va detectando cada uno de los trozos y va intentando identificar qué es lo que hay en toda la imagen. Entonces coge este cachito, lo segmenta y dice, ah, es una pata. Coge este cachito, lo segmenta y dice, ah, es una cabeza. Y en base a esa información detecta que es una cebra. ¿Sí? Estas son extremadamente buenas. Y cuando digo son extremadamente buenas, hay un conjunto de datos, un dataset de imágenes que se llama CIFAR, que son imágenes de todo tipo, y realmente se sabe que la red neuronal acierta mejor que el cerebro humano. Hay imágenes de CIFAR que realmente no sabes lo que son, la red neuronal dice, eso es un coche, y el señor que ha sacado la foto dice, esto era un coche. O sea que realmente funcionan muy bien las redes recurrentes. Perdón, las redes convolucionales. Y el último modelo que se ha puesto muy de moda son los modelos de codificador-decodificador. Y la idea es que son modelos que intentan extraer el juguito de la información. Intentan coger una imagen muy grande, tienes un montón de células en tu retina que detectan la imagen e intentas concentrar ese millón de células que hay en tu retina cogiendo la imagen en un puñadito de 10. De tal manera que tú quieres que toda la información de 1 millón de neuronas se centre en un puñadito de 10. Entonces, en ese puñadito de 10 que tienes ahí en el fondo de tu cerebro, lo que tienes es un concentrado increíble, sí, el channel número 5 de la imagen. Entonces tienes la información esencial que te permite extraer patrones muy sutiles. Y estas redes las cuento porque, de hecho, si puedes pasar, son lo que subyacen al modelo más famoso de hoy, que es el ChatGPT. ¿Sí? Quien dice ChatGPT, en realidad el nombre técnico de este tipo de modelos se llaman modelos grandes de lenguaje, LLMs, pero voy a hablar de ChatGPT porque todos, incluso el DeepSeek, que está tan de moda últimamente, son lo mismo. Son modelos grandes de lenguaje con tuneos de un tipo o de otro. Entonces, a grandes rasgos, son eso que he dicho. Un modelo codificador-decodificador, uno de estos que extraen el juguito de los datos, pero que además han sido entrenados para una tarea muy concreta, y es rellenar el workbook de inglés. Y me explico. Cuando estamos en el instituto y estamos aprendiendo inglés, siempre nos dan un libro de ejercicios, y en ese libro de ejercicios pone, rellene los siguientes huecos, y pone, my car is, y un hueco. Y tú tienes que decir, red. Y luego te dicen, my sister is blonde, y tienes que escribir blonde. Y tienes que saber qué palabra escribir después de la frase. Entonces tienes que estar entrenado para leer la frase, y aparte de leer la frase, te han quitado una palabra y saber qué palabra iría ahí. Eso es exactamente lo que sabe hacer ChatGPT. Él es capaz de decir, aquí no se ve muy bien, pero dice, Hannah is a, Hannah es una, y rellena, hermana, o es una amiga. ¿Y cómo sabe qué palabra poner? En términos del contexto anterior. Si has estado contando que conoces a Hannah desde que nació, porque has compartido muchas vivencias con ella, pues ya sabe que es tu hermana. Entonces, es capaz de detectar aprende a detectar cuál es la palabra siguiente en términos de lo anterior. Pero como veis, por muy inteligente que nos parezca rellenar el workbook, es un patrón. Aprendes a extraer la información de lo anterior y detectar cuál es la siguiente palabra que mejor pegaría en la frase. Sí, aquí he puesto un dibujito así que queda muy bien, que es comí una buena, y entonces la inteligencia artificial va leyendo cada más palabras y dice yo, va al siguiente, detecta comí una buena, y en base a eso analiza qué le toca y dice pues tiene que ser comida. Porque él sabe rellenar la siguiente palabra en base al contexto. Son detectores de contexto. De hecho, también el modelo aún más subyacente se llama sequence to sequence, secuencia a secuencia, secuencia de palabras a secuencia de palabras. Entonces, a mí me gusta decir que el ChatGPT es increíble, porque claro, genera texto, pero en realidad tiene verborrea. Solo sabe hablar como se espera que él hable. Él va detectando lo que le has dicho y él pues empieza a escupir palabras, y escupe la siguiente, y escupe la siguiente, y escupe la siguiente porque cuadra bien con la anterior. Y es lo único que sabe hacer, escupir palabras respecto a las anteriores. ¿Es eso inteligente? Bueno, es lo que estoy haciendo ahora.
O sea, quiere decir, yo sigo diciendo las palabras porque es lo que mejor pega lo que todos esperéis que diga después de las frases anteriores. ¿Sí? ¿Puedes pasar? Entonces, ¿cómo es posible de que haga tan bien lo que hace? Pues porque ha sido entrenado con muchísimos datos. Muchos más datos de los que ha sido entrenado un cerebro humano. Es una red neuronal, ha aprendido a detectar patrones como el cerebro humano, ha aprendido a rellenar el workbook como el cerebro humano, pero yo he estudiado inglés durante, pues yo qué sé, 10 años. Y sin embargo lo he estudiado durante décadas. Pongo aquí algunos datos. Ha sido entrenado con 570 gigabytes de datos extraídos de múltiples fuentes, por ejemplo de internet, de artículos, de libros. Ha leído 570 gigas de datos. Ni el más estudioso del mundo ha leído tanta información. Tiene 176 millones de miles de millones de parámetros, de alfas. Tiene 176 miles de millones de alfas a ajustar, con lo cual tiene muchísimas neuronas, tiene muchísimas interconexiones y tiene muchísima flexibilidad para aprender lo que está ocurriendo. Y se han utilizado 25.000 GPUs, que son la versión cara de los ordenadores, en paralelo durante 90 o 100 días para entrenarlo. Y ha requerido, bueno, pues 10 a la 25, 2 por 10 a la 25 operaciones para ser entrenado. Esto es más que el número de partículas del universo. O sea que es ingente. Se estima que si se hubiese entrenado en un solo ordenador, habría tardado 355 años en ser entrenado. Entonces, ¿qué es ChatGPT? Es un niño que ha aprendido a hablar, siendo entrenado todos los días, 24 horas al día, 355 años. A la velocidad a la que lee un ordenador, que es muchísimo más rápida que un humano. Por eso hace lo que sabe hacer, porque le hemos enseñado mucho. No porque realmente sepa un patrón muy complicado. Lo que sabe es hacerlo increíblemente bien. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Puedes pasar? Pongo aquí algunos ejemplos. Ay, qué pena, no se va a ver, pues bueno, voy a intentar contaros lo que hay. Algunos ejemplos de lo que ChatGPT puede hacer por nosotros, ¿sí? De lo que podemos esperar que nos dé. Hay muchísimas cosas y seguro que en internet habéis visto mucho más de utilidades que ChatGPT puede hacer, pero por poneros alguna, esta la puse porque realmente la he usado. Le pongo aquí, le preguntas, bueno, no sé si habéis abierto ChatGPT, si no lo habéis abierto, en realidad si lo abres es muy sencillo. Es como si abrieses un chat de WhatsApp. Simplemente es una pantalla con la que te va a responder con texto y tú vas escribiendo palabras. Tú le vas escribiendo instrucciones y él te responde a las instrucciones. ¿Sí? Es como mantener una conversación, lo que pasa es que la persona que está detrás no es una persona, es una inteligencia artificial. Entonces yo le escribí, quiero que me generes una hoja de ejercicios para la asignatura cálculo diferencial. Una asignatura, pero de un nivel razonablemente avanzado. Es una asignatura de segundo curso para estudiantes de matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid que trata de cálculo diferencial de varias variables, lo que sea. La hoja de ejercicios debe contener ejercicios de distinta dificultad sobre cálculo de distintas cosas, por ejemplo, gradientes y potenciales, así como más preguntas matemáticas que le quería preguntar. Y digo, si necesitas más datos, pregúntamelos. Y me dijo, por supuesto, aquí la tienes, truco, truco. ¡Hala! Hoja de ejercicios hecha. Y no la veis, pero está increíble. Puedo leer algunos, a ver, creo que me tengo que acercar yo incluso a leerlo, pero por leer lo que pone al principio, empieza. Cálculo de gradientes. Calcula el gradiente de la función f de xy igual a 3x al cuadrado más 2y menos 5. Otra. Calcula las derivadas parciales de primer orden de f de x y z igual a e elevado a x y z respecto a x, y z. O sea que no son ejercicios triviales, no son banalidades. Realmente ha entendido cómo generar la hoja de ejercicios. Y una pregunta que os estáis haciendo es, ¿cómo? ¿Cómo ha aprendido a generar la hoja de ejercicios? ¿No? Ahora, lo que comentaba antes el compañero, ¿es inteligente? Bueno, es que lo que ha hecho ha sido leer millones de libros de cálculo diferencial. Ha leído muchos libros de cálculo diferencial, ha leído muchísimas hojas de ejercicios de todo tipo de universidades, de Brown, del MIT, de Harvard,
y ha entendido cuál es el patrón, y ha entendido que típicamente en una hoja de ejercicios pues se pregunta un poco de gradientes, un poco de derivadas parciales y un poquito de continuidad. Y ha hecho eso. Estos ejercicios no existen, no es que los haya copiado de un libro, simplemente ha entendido el patrón y en base al patrón han creado nuevos ejercicios. ¿Sí? Pero simplemente ha seguido los puntos y ha marcado la línea entre medias. No ha hecho nada más. Lo que pasa es que tiene muchos puntos. Todas las hojas de ejercicios que están publicadas en internet a lo largo de la historia. ¿Sí? ¿Puedes pasar? Le dije aquí, por ejemplo, también es muy bueno con los idiomas es increíble. Entonces le dije aquí, soy profesor en la Universidad Española, me han invitado a un congreso en Stanford en la primera semana de junio del 2024, pero lo escribí esto hace unos meses. Pero no puedo asistir porque debo dar clase esta semana. Voy a proporcionarte un borrador del email de respuesta en inglés que le quiero mandar y quiero que me la corrijas. Sí, que me corrijas la gramática y me lo pongas de manera formal. Entonces yo le he escrito un mensaje, yo no es que mi inglés sea de Shakespeare, pero bueno, lo he escrito deliberadamente mal, ¿no? Entonces le he puesto, estimado profesor Smith, gracias por la invitación. Sin embargo, tengo que enseñar esta semana, así que no puedo ir. Espero verte pronto. Un gran abrazo, que eso no lo ponen jamás los ingleses, Ángel. Y me responde el ChatGPT. Te lo voy a corregir. Entonces me ha puesto, ahí no leo nada, pero dejadme que os lo lea. Ha puesto, por ejemplo, estimado profesor Smith, le agradezco enormemente la invitación extendida hacia mí. Sin embargo, debido a mis compromisos de docencia durante esta semana, me será imposible asistir a la conferencia en Stanford y espero su entendimiento en este asunto. Estoy deseando tener la posibilidad de encontrarme con ustedes en un evento futuro. Best regards, que es la manera en que se despiden los ingleses, Ángel. Claro, le mandas esto y el profesor Smith alucina. Entonces, es extremadamente bueno para esto. ¿Por qué? Pues porque ha leído miles de cartas, ha aprendido miles de veces cómo escriben los ingleses las cartas formales, y entonces cuando yo le digo, corrígeme eso, para que suene, él usa la verborrea y dice, tengo que generar algo que suene como una de las miles de cartas que he aprendido y además que suene como esto. Pues esto es lo que genera. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí puedes pasar? Y luego esto ya, me ha encantado. Le he dicho, resúmeme lo ocurrido en el Benidorm Fest 2025 en un soneto con 4 estrofas. Y lo ha hecho. Me ha dicho, en Benidorm la fiesta comenzó. Con luces, con fervor y melodía, las voces se alzaron con energía y España su destino presintió. Melody con su canto conquistó. Esa diva encendió la sintonía. La gloria fue suya en armonía y Europa con orgullo se marchó. Daniela y J. Cabello con honor lucharon con su arte hasta el final, mas solo un hombre alzó su resplandor. Así, con un talento sin igual, España ya prepara su fulgor soñando con la cima universal. ¿Por qué ha sido capaz de hacer esto? Pues porque ha leído muchos sonetos, porque ha leído mucha poesía, ha leído mucha información de cómo se tiene que hacer, ha leído mucha más poesía que ningún literato del mundo. Es el mayor experto, el mayor erudito en poesía de la historia. Entonces, como ha leído toda esta poesía, le dices, ahora me coges esta información. Se habrá ido, el ChatGPT que yo tengo tiene acceso a internet porque pago 20 euros al mes. Entonces, tiene acceso a internet, se ha conectado a los periódicos, ha leído las noticias de los periódicos y ha dicho, ok, tengo que escribir algo que suene como estas noticias, pero además que suene como Góngora. Y ha acabado por escribir esto. Esa es la idea del ChatGPT. Ni más ni menos. Patrones, detección de patrones y respuestas. Pero si tú le planteas algo que no existe en internet, ¿qué responde? Vamos a hacerlo. Basura. La respuesta es basura. O sea, Porque solo tiene verborrea. Nada. Solo tiene verborrea. Él solo sabe, ¿no? A mí me gusta decir que es el cuñado perfecto. Él habla, aunque no tenga ni idea del tema. Él se sienta y empieza a escupir palabras y palabras y palabras. Y dice, bueno, porque no tiene conocimiento. Os he enseñado que solo rellena el workbook. Entonces él escribe y cuenta lo que sea. ¿Puedes pasar? Entonces, bueno, por contar, hablaremos luego de las limitaciones, pero por contar algunas cosas más
que puede hacer la inteligencia artificial que son increíbles. Hay otro algoritmo que está relacionado que se llama Stable Diffusion. Y Stable Diffusion sirve para crear imágenes. Y para crear imágenes con una altísima resolución, totalmente fotorrealistas. Esa imagen creo que se ha perdido la gracia, pero es Donald Trump dando la mano a Darth Vader. ¿Vale? Entonces, tú le puedes decir, quiero que me generes una imagen de Donald Trump dando la mano a Darth Vader en un entorno futurista. Y te genera esto. ¿Sí? Porque está entrenado a ser capaz de coger imágenes que ya existen, juntarlas y que se parezcan. Eso es Stable Diffusion. Luego hay cosas increíbles. Ahora, por ejemplo, hay un artículo en el que han creado una especie de inteligencia artificial tipo ChatGPT que te genera materiales con las propiedades físico-químicas que quieres. Tú le dices, quiero que me generes un metal que se funde a 125 grados, cuya densidad es 5 kilos por metro cúbico y que además sea ligero. Y él y te escupe la fórmula y la manera en la que lo tienes que sintetizar. A veces falla. Por ejemplo, si tiene verborrea, volvemos a lo mismo. Es un sistema con verborrea. Él va a coger, va a hacer sus elucubraciones porque ha visto muchos materiales con muchas composiciones, va a decirte cuál es el material que tienes que generar y cómo lo tienes que generar. Y si se puede, si es capaz de encontrar el patrón, pues te va a decir algo coherente, y si no, te va a decir basura, lo vas a hacer y te va a quedar sano. Entonces, realmente, pues eso es lo que decimos, tiene limitaciones, no siempre encuentra el patrón subyacente, si no, pues los ingenieros de materiales estarían despedidos. Pero realmente funciona muy bien. Y de hecho, sobre todo a mí me gusta decir que susurra ideas, ¿no? Si yo quiero generar este material, este metal con estas propiedades y yo no tengo ni idea, pues ¿qué hago? Ahora lo ejecuto aquí, él me escupe un material y me voy al laboratorio y lo pruebo. Lo ejecuto, lo hago, lo construyo y veo, me ha salido un material, ¿tiene las propiedades que quería? Excelente. Que no, le doy el botón otra vez y le digo, dame otro. Y así una y otra vez. O sea que bueno, pues a lo mejor falla y va a fallar, pero como Pepito Grillo, como susurrador es magnífico. ¿Sí? ¿Puedes pasar? Otra inteligencia artificial, por hacer un poquito de autobombo, bueno, en realidad por hacer bombo de una alumna de TFG. Tuve una alumna de TFG, Elvira Bosili, que hizo inteligencia artificial, machine learning para ser exactos, para el diagnóstico de COVID. Y lo hizo durante la época del COVID. Entonces, cogía radiografías de personas e intentaba a partir de estas radiografías detectar si la persona no tenía ninguna enfermedad, si tenía neumonía o tenía COVID. Y es una pena que no veáis los números aquí, pero básicamente acertaba en un 94% de las probabilidades una persona que era normal y tenía, o sea, una persona que era normal y predecía que era normal, en un 93% de las ocasiones una persona que tenía neumonía y decía que tenía neumonía, y en un 96% de las ocasiones una persona que tenía COVID y decía que tenía COVID. O sea que detectaba el COVID en un 96% de los casos. Y los que, si miráis estos números, aunque se ven muy mal, cuando no acertaba esto, los que quedaban por aquí eran bastante bajos, ¿no? Por ejemplo, el error con neumonía era un 1%. Y un error del 1% en decir que una persona con COVID tenía neumonía. Es más alto de lo que un médico tiene de acierto. ¿Sí? O sea que es increíble, porque es capaz de segmentar la información y encontrar los datos subyacentes. ¿Puedes pasar? Ahí. Otro uso que hemos hecho con mi grupo de investigación, lo hemos utilizado para predecir la reincidencia en violencia de género. ¿Y esto qué quiero decir? Pues cuando una mujer sufre una agresión machista, acude a la comisaría, o los servicios sociales acuden a la comisaría y se pone una denuncia. Y en esa denuncia hay un protocolo actual que se llama Biogen, que seguro que lo habéis visto en la televisión, que recupera una serie de datos. ¿Sí? Estos datos en realidad no los dice la mujer agredida, sino que el policía o la policía a cargo tiene que hacer una serie de pesquisas, encontrar esta información y cuando ha terminado las pesquisas rellenar un formulario con los datos que ha encontrado. Y entonces, actualmente el sistema te dice, pues creo que esta mujer tiene un riesgo bajo de volver a ser agredida.
o tiene un riesgo alto de ser agredida, o tiene un riesgo extremo de ser agredida. Y en base a esa predicción que hace el sistema, se toma una decisión de ponerle más protección policial o menos. Pues por ejemplo, si el sistema dice que tiene un riesgo extremo, se toman medidas como sacar al agresor de la casa y meterlo en prisión preventiva, o se le pone vigilancia las 24 horas del día a la mujer. Entonces, es muy importante ser capaz de predecir en base a ese formulario que se rellena, que se llama valoración policial del riesgo, cuál es el riesgo de que esta persona vuelva a sufrir una agresión. Y eso existe actualmente, se lleva implementado desde 2007, creo que es, pero nosotros lo que hicimos fue utilizar inteligencia artificial, porque el método que existe de predicción es un método de predicción basado en epidemiología. Y esa es la manera sencilla de decir que es como un test en el que va sumando las preguntas, tienen distintos factores y va diciendo, si respondes a esta pregunta de esta manera, ganas un punto de riesgo. Si respondes a esta, pierdes un punto de riesgo. Vas sumando los puntos y según los puntos con los que te quedas, te da el riesgo actual. Esa es la manera en la que funciona. Nosotros hicimos otra cosa. Hicimos inteligencia artificial para extraer el patrón y esta curva básicamente dice cuál es la protección policial que está dando actualmente el sistema y cuál es la que daría nuestro sistema de inteligencia artificial. ¿Sí? Y esto es, la idea es, si quisiésemos transicionar del modelo actual a un modelo totalmente de inteligencia artificial. Aquí es un modelo que solo toma decisiones como lo dice actualmente el modelo que existe, y esto es un modelo que tomaría decisiones únicamente guiadas por la inteligencia artificial. Y se ve que a medida que va transicionando a un modelo totalmente de inteligencia artificial, tu acierto funciona, va mejorando. ¿Sí? Tu protección, la protección que pones a las mujeres, mejora. Bueno, no me quiero extender mucho en este caso, pero por deciros algunas ideas que veáis que todo es extraer patrones. ¿Cómo funciona este modelo? Este modelo funciona cogiendo todos los casos que existen de violencia de género, que lamentablemente son muchísimos, y extrayendo cuál es el arquetipo del caso de riesgo de reagresión bajo, medio y alto. Entonces la idea es, coge todos los casos, aquí este dibujo a lo mejor se ve un poquito regulero, pero la idea es, por aquí van pasando todos los hombres, todos los agresores que han cometido una agresión, van pasando por aquí y van siendo puestos en el caso en el que han tenido ninguna reincidencia, baja reincidencia o alta reincidencia. Y en base a eso, el sistema analiza y dice, pues de estos verdes, el arquetípico, el que contiene las características que caracterizan al caso que reincide mucho, es esta persona. Entonces genera un caso ficticio que contiene el destilado de la información. Contiene lo que es típico esperar de un caso que tiene reagresión. Por ejemplo, el agresor tiene armas, el agresor ha ejercido violencia física anteriormente, la víctima tiene dependencia socioeconómica, y pone este arquetipo aquí. De tal manera que ahora que viene cada vez que venga un nuevo caso, lo compara con los arquetipos y al arquetipo que más se parece clasifica. O sea, esa es esencialmente la idea de este modelo. Y por ya empezar a hablar de cuestiones filosóficas casi, de cuestiones pragmáticas, este modelo no está implementado actualmente, no es el que funciona en Biogen a día de hoy, y el motivo por el que es uno de los motivos por los que no está implementado es porque ¿qué pasa si se equivoca? ¿Qué pasa si hay una mujer a la que le pone como riesgo no apreciable y sin embargo al día siguiente la matan? Y el modelo previo sí que hubiese dicho que tiene un riesgo alto de ser reagredida. ¿De quién es la culpa? Peor, si yo voy a meter bueno, peor que eso no hay nada, pero desde otro punto de vista, si yo voy a meter a un agresor en la cárcel de forma preventiva porque creo que esa mujer tiene riesgo, ¿cómo le explico a un juez que tiene que meter a esa persona en la cárcel? Porque el juez va a decir, un algoritmo de inteligencia artificial, yo no lo entiendo. Yo no comprendo lo que está pasando aquí. Esto es una caja negra. Sé que hay problemas de qué pasa si se equivoca, y hay problemas de, incluso cuando no se equivoca, cómo puedo justificar legalmente
que la decisión es guiada? ¿Sí? ¿Cómo puede un juez saber que no he cogido yo aquí y he dicho, si entra Perico Pérez, le pones en la cárcel? ¿Sí? ¿Cómo puede saber un juez que yo no he sesgado lo que hay dentro? No está claro, y de hecho eso es uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial. Da resultados increíbles, pero hay ciertos momentos en los que no la podemos utilizar o no está claro cómo utilizarla porque hay debates éticos subyacentes. Si me equivoco, si tengo que tomar acciones legales, ¿qué pasa con la privacidad? Pues por ejemplo, esta inteligencia artificial al fin y al cabo ha visto todos los casos de violencia de género que han ocurrido en España desde que hay registros. ¿Es eso realmente legalmente ético? Tiene la información de todas las mujeres agredidas. Entonces, bueno, pues hay cuestiones interesantes que analizar aquí, ¿no? Otro caso también, por seguir incidiendo, no me quiero pasar de tiempo, así que me voy a ir callando. Otro caso que puede ser interesante analizar es, hubo un caso en Los Ángeles en el que había un sistema de predicción también de violencia y se dieron cuenta de que este sistema estaba sesgado hacia las minorías latinas. ¿Y por qué estaba sesgado? Pues porque la policía los detenía más, y como los detenía más había más datos de ellos. Entonces se dijo, es que la inteligencia artificial está sesgada. No, lo que están sesgados son tus datos, porque ha aprendido el patrón de tus datos. Pero claro, ¿cómo sabes que tus datos son realmente homogéneos, son realmente no sesgados? Si enseñas con datos sesgados, obtienes resultados sesgados. ¿Sí? ¿Puedes pasar? De todas formas, por otra parte, los datos si haces crucecitas también está sesgado en el sentido de que al final es una persona, ¿no?, la que pone crucecitas, ocurre esto, y luego sumas, también es algo... Por supuesto. O sea, mi queja es que también está sesgado, pero el argumento es histórico, ¿no? Eso se ha hecho muchas veces, se ha hecho en otras cuestiones y se ha aceptado, ¿no? La judicatura ha aceptado que eso es un método válido de predicción, ¿no? Cuando se hace perfilamiento criminal, pues se hace así, y se lleva haciendo así años. Entonces la judicatura ha asumido que sí que entiende que haya una serie de preguntas, que esas preguntas tienen un valor y que hay un policía que va marcando y va sumando o restando puntos según esas preguntas. Y eso sí se entiende, sí es explicable, sí puedes ponerlo en una sentencia judicial. Sin embargo, decir, no, mire usted, se ha aplicado una red neuronal que ha aplicado backpropagation y mediante backpropagation ha decidido que esta es la persona óptima. Pues eso no es explicable en una sentencia. De hecho, hay una gran tendencia de la inteligencia artificial en evolucionar lo que se llama inteligencia artificial explicable. Que no solo prediga, sino que además puedas explicar cómo ha predecido. ¿Sí? ¿Es eso lo que hace DeepSeek? ¿Perdón? ¿Es eso lo que hace DeepSeek? ¿Es lo que acabas de comentar? No, DeepSeek es ChatGPT mejorado. ChatGPT mejorado, sin más ni menos. Lo que pasa es que es un ChatGPT que de alguna manera que no sabe, lo han entrenado mejor. Pero es el mismo modelo, una variante de lo que se está haciendo es condenar más los fallos de la inteligencia artificial que los fallos de la propia humanidad. Sí, o sea, claro. si la inteligencia artificial se equivoca, mal. Claro. Si se equivoca un ser humano, lo consideramos más normal. Totalmente de acuerdo. Al final... Totalmente de acuerdo. O sea, no seré yo quien defienda esta forma de actuar, pero comprendo el debate ético. ¿Sí? En cierto sentido, si se equivoca un humano, hay un responsable. Hay alguien que puede ir a la cárcel. Pero si se equivoca la inteligencia artificial, pues me meten a mí, me vienen a buscar a mí a meterme en la cárcel por hacer el modelo equivocadamente. O ¿quién es el responsable? Va a quedar el caso impune, ¿no? O sea, entiendo el debate ético. Yo soy totalmente de tu opinión de que, bueno, pues simplemente hay que evolucionar y aceptar que ahora hay nuevas herramientas y que igual que cuando conseguimos el fuego, pues ahora podíamos cocinar alimentos, ahora tenemos esto y podemos hacer más cosas. Ya está. Y que hay que acostumbrarse. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Sí? Pasa si quieres. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Cómo se define un patrón? Define un patrón. A ver, defíneme un patrón. Ah, algo simple. no, que ¿cómo se define un patrón? Sí. No lo sé. De hecho, la respuesta es cada modelo de inteligencia artificial da su definición de lo que es un patrón. Eso lo podemos decir de otra manera. Cada modelo de los que os he enseñado, y hay muchísimos más, da una definición de lo que es un patrón. Y entrena su patrón, entrena sus parámetros para ajustar su patrón. Pero cada uno tiene su verdad de lo que es un patrón. Así que a la pregunta ¿qué es un patrón? Digo, no lo sé. Tú le pones datos. Claro, yo le pongo datos, pero a la pregunta de qué es un patrón, te digo, para una regresión lineal, un patrón es una línea. Pero para vecinos cercanos, un patrón es un círculo y los que están más cerca del círculo.
Y para una red neuronal, un patrón es una segmentación de la imagen. ¿Qué es un patrón? Cada modelo tiene su definición. Y en base a eso opera. Y una cuestión que en parte lo has dicho, pero como efectivamente la inteligencia artificial parte de unos datos dados, es decir, si los datos son erróneos, Por supuesto. las respuestas son erróneas. Por ejemplo, ahora si estamos en un momento como de las fake news, pues claro, el cómo opera la inteligencia artificial no puede discernir lo que son datos correctos de lo que son datos erróneos. Eso por supuesto. De hecho, una cosa que se ha empezado a reportar es que ChatGPT empieza a funcionar peor. Y empieza a funcionar peor porque debido a ChatGPT se están generando más datos falsos, pero como él los sigue usando para entrenarse, está empeorando su capacidad, porque no es capaz de discernir los datos reales de los datos ficticios. Es un serio problema. La calidad de los datos es fundamental. ¿Sí? En la jerga de la inteligencia artificial se dice garbage in, garbage out. Claro. Si metes basura, sale basura. Claro, sí. ¿Sí? Sí, pero hay una solución. ¿Cuál? No, Bueno. sí, no, porque Vale, pues dale para atrás, por favor, al anterior. Y simplemente pues comentar otro detalle que también ha sido muy trascendente. El premio Nobel de Química, también de este año, también se ha dado por ser capaz de detectar la estructura de plegamiento proteico. Ahora hay una cosa que se llama AlphaFold, que detecta la estructura de plegamiento proteico con altísima acierto, con altísima precisión. ¿Sí? ¿Puedes pasar? Entonces decía, sí, eso está muy bien, pero ahora vamos a ver las limitaciones. Sí, muy bien. Aquí le digo, considera la matriz 5×5 que tiene entradas X en la diagonal e Y fuera, una cierta matriz, una cierta estructura matemática. Y le pido que me calcule el determinante, y me devuelve, que es otra cierta cantidad, y me devuelve este numerito. X a la 5 menos 4x a la cuarta y más bla, y dices, fantástico, qué maravilla, sabe hacer determinantes. ¿Dale? Luego lo metes a una calculadora y es más falso que un Judas de plástico. Él tiene verborrea, escupe cosas y ya está. Y no sabe lo que está diciendo. Simplemente escupe, pero no sabe hacer la cuenta. Da un resultado que cuadra, porque ha visto muchos determinantes y ha entendido que estos determinantes pues tienen esta estructura y te escupe este determinante. Sí. Que es un poco como la caja de Turing, ¿no? Que el ejemplo de Turing decía que una persona que está encerrada en una caja, una sala, le entran datos, le entra en un lenguaje que desconoce, le entran datos por una puerta, tiene un libro que le dice con los patrones que tiene que responder a esos datos y devuelve tal, pero no aprende no aprende en ningún momento qué significa cada dato. Totalmente. Los sistemas generativos, estos sistemas generativos, no entienden, escupen, simplemente vomitan resultados, tienen verborrea, pero nunca han entendido qué hay en los datos. ¿Sí? ¿Puedes pasar? O sea, que es totalmente de acuerdo. Le he preguntado aquí, es una pena que no se vea porque vais a ver que algunos son muy graciosos. ¿Cuál es el nombre de un artículo que investiga el origen del universo? Le dije, dime el nombre de un artículo que investiga el origen del universo. Y me respondió aquí y me dio un artículo con un nombre que cuadra muy bien. Se llama, puedo leerlo, se llama Redes generativas adversarias para la exploración del universo. Y me da los autores, uno es del MIT, otro es del Centro de Astrofísica de Harvard, y digo, qué maravilla, este artículo lo tengo que leer. Entonces me voy a buscar a Google y me dice, no hay resultados. O sea que se lo he inventado. Sí. Otra cosa que... Uy, ¿qué ha pasado? He sido tocarlo yo y ya lo he liado. Otra cosa que le suele pasar son las imágenes. No es muy conocido, pero las imágenes se le dan muy mal. Pone muchos dedos o cosas así, ¿no? Aquí estas manos están muy raras, ¿no? ¿Cuántos dedos tiene esta persona? Entonces, eso se le da muy mal. Los detalles los detecta fatal. ¿Puedes pasar? Entonces, esto es un caso real. Es una pena que no lo podéis leer, pero os lo voy intentando leer yo. Le mandé el logo de la Complutense. Esto es un caso real. Quería ilustrar una transparencia con un logo de la Complutense que fuese un poco como cibernético, ¿no? Justamente para una explicación de cómo estaba la inteligencia artificial implementada en la Complutense. Y le mandé el logo y me dije, dame una imagen idéntica. Me dijo que no podía por cuestiones de copyright. Pasa.
Luego le dije, bueno, pues genera una imagen lo más parecida posible. Y me generó esto. Pone Universidad Complutense, con M. O sea, está fatal. Le doy y le digo, no se parece en nada. Mantén la estructura y colores de la original. Y me escupe esto, que es negro. Y tiene el cisne por delante. O sea, y luego le volví a seguir diciendo y le dije, aún menos se parece, mantén el color blanco. Bueno, mantuvo el color blanco. Eso sí lo supo hacer. Sigue dándole, por favor. Luego le dije, no, es que he copiado la frase incorrecta. Le dije que parezca cibernética. Y me puso el cisne aquí, pero no está mal. Es la que más me gustó. ¿Puedes seguir pasando? Y le dije, no se parece en nada a la imagen original. Haz que se parezca manteniendo el escudo de la UCM. Y ya me lo puso negro y con el escudo por detrás que no pone nada. Pone Universidad Complutense de Madrid. O sea que fatal. Bueno, la que más me gustó fue la anterior. ¿Puedes seguir? Y le dije, al terminar le dije, ok, gracias. Y me respondió, de nada, cuando estés listo para generar más imágenes o si necesitas ayuda con cualquier cosa, aquí estaré. Saludos. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, ya para terminar, simplemente quería decir que no solo todo lo que reduce, que la IA está limitada en su capacidad de actuación por lo que ha aprendido, por su dataset. No puede hacer nada más que sea ese patrón. Y que no tienen, ya hemos comentado, no tienen conocimiento, son verborreicos, son el cuñado favorito, que solo escupe palabras y ya está. Pero sin embargo, y en general, es excelente para la generación de cosas que a grandes rasgos dan el pego, ¿no? Si tú miras las imágenes de las manos y no las miras mucho, dices, oh, qué maravilla, ha generado unas manos dándose a... Pero es muy bueno en la estructura general, en el patrón general, y muy malo en los detalles. Los detalles no los capturan bien. Pero sin embargo, son extremadamente eficientes en la realización de tareas rutinarias, ¿sí? En tareas que hay que repetir una y otra vez, pues son mucho mejores que un humano. Y si iniciamos ahora un debate, os puedo contar miles de historias en las que me han salvado la vida. ¿Puedes seguir? Pasa un par de transparencias, sí, para no entenderme mucho, pasa un poquito más. Entonces, por terminar, ¿qué peligros hay de la IA? Pues, por supuesto, la posverdad, las noticias falsas. Ahora con los modelos de inteligencia artificial es imposible determinar qué es verdad y qué es mentira. Por supuesto hay un problema de automatización de trabajos y pérdida de puestos humanos. Ahora todos estos trabajos rutinarios que se puedan automatizar mediante inteligencia artificial se van a poder hacer, ¿sí? De hecho, en cierto sentido, ¿no?, las universidades están evolucionando a tener cada vez menos soporte administrativo porque dicen, porque te lo hagan ChatGPT. Y la ciberseguridad está comprometida. Estos algoritmos son capaces de romper sistemas ciberseguros con una enorme capacidad. Y ya la última transparencia, incluso cuestiones culturales, ¿no? Tienen sesgos culturales en decisiones automáticas porque los datos con los que son alimentados tienen sesgos y los replican, ¿no? Además van a provocar un aumento de la desigualdad entre países. Aquellos países que tengan tecnología suficiente como para crear inteligencias artificiales van a poder progresar y aquellos que no tengan tecnología suficiente van a quedarse rezagados. O sea que es un grave problema incluso en desarrollo humano. Y hay una cuestión incluso muy fundamental. El ChatGPT fue entrenado con 25.000 ordenadores en paralelo. Eso quema energía alucinantemente. O sea, hay un problema incluso ambiental, que estamos consumiendo una enorme cantidad de energía para encender los servidores y que funcione. Tanto es así que Google tiene sus servidores debajo del río para que estén fríos, porque no puede enfriarlos con ningún otro sistema que no sea que pase el río por aquí y se lleve el calor, por supuesto con terribles consecuencias ambientales, ¿sí? Y de hecho se está evolucionando una cosa que se llama Green AI, inteligencia artificial verde, intentar hacer modelos que hagan lo mismo pero consumiendo menos recursos. Y en general hay otro problema que es el control de las opiniones de masas, ¿no? ¿Qué pasa si ahora podemos utilizar estos datos para detectar los patrones de las decisiones humanas e influir en ellos? El caso más paradigmático de esto es Cambridge Analytica, que influyó en las elecciones de los Estados Unidos detectando cuáles eran los patrones que les gustaban a los votantes para orientar la campaña electoral. O sea que realmente es un gran peligro. Y ya la última transparencia es que
Sí, bueno, ya he terminado y así. Vale, es que era de 2 transparencias. Ah, vale, pues entonces sí, dime. Sí, si puedes echar 2 para atrás, que te quería hacer una pregunta. Por supuesto. Ahí, ese. ¿Por qué planteas como un peligro la automatización del trabajo y la... Porque, bueno, pérdida yo creo que es también una forma de enfocarlo, pérdida o renovación, ¿no? O sea, ¿por qué lo incluyes en la parte negativa de...? Porque, como todo lo que estoy diciendo aquí, son peligros que habrá que abordar. Y el peligro es que va a haber gente que se quede sin trabajo. Otra cosa es que la humanidad lo que tenga que hacer es reconvertir esos puestos de trabajo... Como ha venido haciendo hasta ahora con todas las tecnologías que han ido surgiendo. Sí, lo que pasa es que esta va a producir un cambio total, mucho más drástico que lo que ha hecho cualquier otra. Porque, bueno, pues cuando ha surgido el Google, pues bueno, quizá los archivistas se han quedado un poco sin trabajo. El fenómeno de los luditas no es de ayer, o sea, me refiero que vienen de este tipo Sí, por supuesto, pero por supuesto. generales, grandes, tochos, que significan mucho. Por supuesto, no es un fenómeno que sea nuevo. Lo que va a ser nuevo es su impacto, su magnitud. Va a ser debido a que la inteligencia artificial, el ChatGPT, puede hacer tareas muy variadas y muy versátiles, va a dejar a mucha gente sin trabajo. Y entonces debemos empezar desde ya a empezar a predecir eso, a ver que en 10, 20 años va a haber mucha gente que no va a poder tener ese puesto de trabajo y va a haber que empezar desde ya a reciclar a esas personas para poder tener un nuevo puesto. Sí, estas amenazas, todas las amenazas, yo soy positivista, todas las amenazas son oportunidades también de mejorar. Sí, pero son cosas que debemos tener en cuenta. ¿Sí? ¿Puedes pasar a la última? Simplemente... Muchas gracias por todo, por vuestra atención. Y esto, que sepáis, le he preguntado, hay por aquí, si le pinchas aquí, se pone en completa. ¿Cuál? Claro, es como yo. El que es como un proyectorcito. Esta es, le he preguntado, le he dicho a ChatGPT que se pintase a sí misma. Así que según ChatGPT, eso es ChatGPT. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ángel por su charla. Si os apetece podemos hacer un turno de preguntas. El título es inteligente la inteligencia artificial? ¿Qué es inteligente? Ah, esa es la pregunta. Si queremos responder. Por supuesto, esa pregunta es maravillosa. De hecho, como habrás visto durante la charla, lo que he hecho es escurrir el bulto. Nunca he dicho qué es ser inteligente. He dado a veces casos en los que todo el mundo ha creído, oh, qué listo es, ha escrito un soneto con el Benidorm Fest, y otras veces en las que habéis pensado, pues qué tonta es, que no es capaz de entender qué significa, por favor, haz el logo blanco. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Yo no lo sé. Si la inteligencia es replicar patrones, sí, es inteligente. Si la inteligencia es saber lo que estás haciendo, no lo es. ¿A corto plazo cuál es? No sé si el país... Sí, a corto plazo, ¿cuál es donde tendrá más impacto la energía, la inteligencia artificial? No tengo ni idea. Si tuviese la respuesta, ahora mismo estaría en la ONU aconsejando qué hacer. Es que yo lo veo muy... A nivel ético veo cosas muy... Sí, por supuesto. A nivel ético, o sea, hay muchos problemas, hay enormes riesgos, ¿no? Es lo que intento también transmitir con estas últimas transparencias. La inteligencia artificial es una enorme herramienta que ahora tenemos a nuestra disposición, pero que también produce enormes desafíos que tenemos que abordar. ¿Cuál es el siguiente punto que está en riesgo? Yo no lo sé. Lo que sé es lo que no está, y voy a explicarme. Hay un premio Nobel, que no seré yo quien discuta un premio Nobel, pero hay un premio Nobel de Economía que dijo que el puesto de trabajo que está más en riesgo son los matemáticos. Mira, si no es capaz de calcular un determinante, no tengo ningún problema. O sea que realmente incluso los grandes gurús de la economía no tienen muy claro qué áreas serán impactadas inmediatamente. Ya os digo yo que podría dar una charla solo de eso. De hecho, estuvimos hablando en la Politécnica hace unas semanas. Las matemáticas no. Las matemáticas van a mejorar, pero no nos van a sustituir.
por ahora. De hecho, en una anécdota, bueno, yo creo que es muy importante lo que se ha planteado en la charla, lo de que lo que es ChatGPT, que es lo que te calcula es la probabilidad de tú tienes una serie de palabras que sería lo más probable que sea lo siguiente. Pues yo estaba en algo de investigación y le digo, demuéstrame tal cosa. No me quedaba yo muy convencido de la demostración. Le digo, encuéntrame un contraejemplo. Dice todo que sí. O sea, te pone ahí te lo demuestra, te gusta lo contrario. O sea, Reborrea, ¿no? Reborrea. Claro, Sí, sí. reborrea, genial. No, esto es como Groucho Marx, que decía, estos son mis principios. Y si no te gustan, tengo otros. Yo quería dos preguntas. La primera es, si es un problema de todos los datos que va recogiendo o se le informan, eso ¿cómo puede ir a la producción? Porque en última instancia lo que se nos están presentando por la inteligencia artificial es un futuro idílico, de que va a trabajar por los humanos, que era al problema del paro que puede producir y tal. Si eso es el sentido de la producción y si va a ser capaz de sacar la plusvalía, es decir, los superbeneficios, ¿y a quién? Eso es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La respuesta es, ¿va a ser capaz de sacar la plusvalía? La idea es que sí, que sea capaz de generar, de que la inteligencia artificial sea capaz de mejorar el rendimiento de la humanidad, ¿no? Que nos lleve a un nuevo nivel de eficiencia y de capacidad de hacer cosas. Eso en un mundo idílico en el que funcione todo bien. ¿Cuál es el verdadero riesgo? Lo has apuntado muy bien, que es que a quién le va a sacar los verdaderos beneficios. ¿Se los va a sacar a OpenAI, que es la empresa que hace ChatGPT? ¿Se lo va a sacar a la empresa que hace DeepSeek? ¿Realmente ahora nos dejan que juguemos con el ChatGPT? Porque bueno, tampoco, ¿qué te va a hacer? Te va a responder el email, tampoco va a hacer nada importante. Y que cuando realmente sea importante te dicen, no, ¿quieres usar ChatGPT? 1.000 euros al mes. Claro. Que ya está pasando, de hecho... Pero la producción no es dinero, vamos a ver, es dinero. Pero lo que yo estoy diciendo es, la producción son lo que tú le has dicho ahí, manzanas separadas. Sí, en definitiva es los condimentos básicos de vivencia de la gente. Comida, producción en general. No estoy diciendo de billetes, billetes ya contar a la máquina de billetes, sino la producción, que es el valor real de las cosas. La producción, la inteligencia artificial puede y ha hecho mejorar, ahí es por donde yo puede y ha hecho mejorar la producción. Por ejemplo, se ha utilizado en técnicas para mejorar la producción agrícola. Ha detectado, por ejemplo, mejora la predicción del tiempo, con lo cual es posible anticiparse, mejora la predicción de cuáles son los mejores cultivos en ciertas áreas. Por ejemplo, una cosa que es muy interesante que no he puesto aquí, hay una inteligencia artificial que detecta, que ha sido capaz de predecir cuáles son los mejores sitios para poner las presas en el Amazonas, con objetivo de producir un menor impacto ambiental, pero además producir un mayor beneficio a la población y mayor beneficio agricultural, y además intentar mantener un sistema sostenible. O sea que sí, incluso en el nivel más básico, que es la producción, al final la producción está empujada por la ciencia, y esto no es más que una nueva herramienta que puede mejorar ese sistema productivo. Igual que la automatización de las fábricas mejoró la producción de los coches. Bueno, yo de partida digo muy breve como yo lo veo, pero bueno, creo que los avances científicos son siempre avances y el problema siempre radica en quién lo utiliza y para qué lo utiliza. En sí mismo es un avance. Pero bueno, lo que te quería preguntar es, ahora mismo, ¿en qué punto habría contribuido más, habría sido más positiva? ¿En qué ha avanzado más, ha hecho que podamos avanzar más? Has dicho ya algunas cosas, pero ¿en qué sería más vanguardia? Pues es una magnífica pregunta. Yo diría que en generar memes, ¿no? Que prácticamente es lo que mejor hace, ¿no? Bromas aparte, pues es verdad que actualmente no está siendo utilizada en su mayor potencialidad. Se ha entregado como una herramienta para que te diviertas, para que juegues un poco, y bueno, pues me hago esta fotito, qué divertida, le hago esto, me divierto mucho, se lo cuento a mis amigos y le pido que me cuente 4 chistes. Pero realmente todavía no estamos en el momento en el que haya tenido impacto real científico.
Pero vamos a estar en ello. Por ejemplo, AlphaFold. AlphaFold es este modelo de inteligencia artificial que ha predicho el plegamiento proteico. Entonces, cuando me dices cuál es el área humana en el que ha tenido mayor impacto, yo diría que es en el plegamiento proteico. Tanto es así que ha recibido el Premio Nobel de Química. O sea y era un problema. Yo no tengo cero idea de bioquímica, hay bioquímicos aquí en la sala, pero yo no tengo ni idea de bioquímica, pero tengo entendido que es un problema extremadamente complicado. Y gracias a ello ha sido capaz de dar con una enorme predicción, un enorme acierto. Entonces yo diría que en ese ámbito, pero por venir miles de cosas. Es decir, vamos a una automatización mayor de los asuntos humanos, cada vez mayor. En todos los aspectos. Vale. En todos los aspectos. Yo siempre digo que, bueno, pues si queremos poner aquí la transparencia de futuros, sí. Aquí apuntaba cuatro cosas que ya están en marcha, ¿no? Por ejemplo, asistencia a los científicos en tareas de investigación. Por ejemplo, hay unas olimpiadas, las olimpiadas matemáticas, en el que son básicamente lo que nos gusta a los matemáticos, ponernos ejercicios y resolverlos. Y entonces resulta que la inteligencia artificial ya resuelve los problemas de esta olimpiada matemática mejor que el matemático promedio. O sea que es excelente. Hay un medallista Fields, lo que sería el premio Nobel de Matemáticas, que el otro día dijo en una entrevista que para él los modelos generativos como ChatGPT son como un estudiante de doctorado mediocre, pero un estudiante de doctorado. Entonces, ojo, también aquí lo he llamado Jarvis. Jarvis, por si habéis pillado la referencia, es la inteligencia artificial que tiene Tony Stark en Los Vengadores, que le habla por el casco y le hace cosas. Pues se está creando una inteligencia artificial que haga eso, que actúe como tu secretario, como tu secretaria personal, que ahora cada persona pueda tener una inteligencia artificial que es su persona de secretaría automática, de tal manera que te libere de todas las tareas administrativas. Por supuesto, la conducción automática, ya está en marcha, ¿no? Y la inteligencia artificial en educación. Y hay, por ejemplo, ensayos para crear tutores personalizados, ¿sí? Para ser capaz de decir a todos los estudiantes, bueno, si tienes dudas, por supuesto yo te las respondo, pero también tienes esta inteligencia artificial a la que la puedes preguntar y te va a responder las dudas inmediatamente. De hecho, por contar una anécdota, yo siempre me agobiaba mucho cuando estaba dando clase y no llegaba a hacer toda la hoja de ejercicios. Yo ponía una hoja de ejercicios con 10 ejercicios y no me daba tiempo a hacerlos todos en clase. Y decía, joder, no he hecho el ejercicio 7 y ya verás cómo van a tener dudas en este. Ahora les digo, los que no hagas los preguntes a ChatGPT, que os los va a resolver perfectamente. Y funciona, lo resuelve perfectamente. Entonces, esto puede ser un gran avance, es dar un tutor, una tutora a cada estudiante. ¿Ramón? Yo tengo muchas preguntas, pero bueno. Yo también. Voy a intentar concentrar. Leí una entrevista a François Chillet, que es un francés que supongo que lo conocerás y que ha estado trabajando para Google, para las grandes tecnológicas en California, en Silicon Valley. Y él decía que sí, incidiendo en lo que tú planteabas, que la AGI, lo que es la inteligencia general, la inteligencia artificial, no es ágil y que él no prevé que sea ágil a futuro. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. Pregunta número 1. Pregunta número 2, si efectivamente la inteligencia artificial es muy buena sacando patrones y determinando esos patrones, ¿hasta qué punto nos puede ayudar a resolver cosas tan complejas como la hipótesis de Riemann? ¿Somos capaces de que un día la inteligencia artificial descubre y pueda demostrar la hipótesis de Riemann y sacamos la distribución de números primos, etcétera, etcétera, etcétera? Y la tercera pregunta es, y luego ya más práctica, es si tú crees que aliviar la precisión de los cálculos nos puede permitir liberar computación, liberar energía consumida, etcétera, etcétera, para llegar a resultados tan válidos como los que se están haciendo ahora y por lo tanto pues, hacer una inteligencia artificial más sostenible. Pues muchísimas gracias. Como me has hecho 3 preguntas y yo no soy una red convolucional, seguro que se me olvidan, pero intentaré responderlas todas. A la pregunta de si creo que la inteligencia artificial va a llegar a ser inteligencia general, justamente lo que he intentado transmitir en esta charla es que no. Va a ser capaz de seguir generando patrones y ya está. Hay ciertas actividades netamente humanas, ¿no? Incluso alguien diría que surgen del alma, que no puede responder, que no puede hacer. Así que totalmente de acuerdo con Choledo.
Me alegra saber que estoy de acuerdo con él porque le admiro muchísimo. La segunda pregunta era... ya se me ha olvidado. Lo de los números. Sí, eso es una muy buena pregunta. De hecho, se ha dado un proyecto europeo, hay unas convocatorias europeas de proyectos muy competitivas que dan millones de euros, y se ha dado recientemente una que justamente trata de intentar utilizar la inteligencia artificial para potenciar demostraciones. De tal manera que no se cree que un día le puedas dar al botón y decir resuelve la hipótesis de Riemann, haga así y te la resuelva. Pero te puede ayudar a guiarte en tu investigación y a decirte, creo que esto es cierto, podrías mirar aquí, puedes probar a mirar allá, puedes probar a intentar esto. Como dato personal, hablando de la investigación, yo le pregunté una vez, había una cosa que no sabía y tengo la sospecha de que se sabe, o sea, simplemente es ignorancia pura, y yo le pregunté a ChatGPT, ¿cuál es la respuesta de esto? Y me dio una respuesta que es falsa, totalmente falsa. Pero le pregunté, ¿y por qué me has dicho esto? Y me dijo, por esto y por esto. Ah, amigo, eso sí era bueno. La respuesta era incorrecta, pero el motivo lo era. Y de hecho, usando el motivo, fui capaz de encontrar la respuesta. O sea que, de hecho, se dice que muchas veces es muy bueno en brainstorming. Como es el cuñado perfecto, pues dice tonterías, y entre las tonterías, alguna que dice es verdad. Y la última, hablando sobre el Green AI, hay muchas maneras de abordar el Green AI. Por supuesto, intentar perder un poco de precisión es una, pero con cuidado, porque si estos modelos son modelos muy complejos encadenados, ¿no? Si quitas un decimal en una de las neuronas, ¿no? Aquello se puede desencadenar y romper. Pues no es tan fácil como decir, bueno, pues computo menos y ya está. La manera de hacer es intentar decir, bueno, ¿puedo conseguir lo mismo, pero en lugar de tener 147.000 millones de parámetros, lo puedo hacer con 1 millón? Esa es la idea fundamental. Puedo extraer la esencia con modelos más pequeños y por tanto requieren menos tiempo de computación. No es tanto ejecutar más burdamente, sino ejecutar mejor, tener mejores modelos. Es un poco la idea de la Green AI, de la cual no tengo ni idea. Álvaro. Sí, yo con respecto a los problemas que señalabas de desigualdad, yo quería ver cuál es tu opinión con respecto a por qué Estados Unidos tiene su ChatGPT, China tiene su DeepSeek, pero ya no te digo España, Europa no tiene su propio modelo. Pues es una muy buena pregunta y la voy a responder con otra pregunta. ¿Por qué Europa no tiene su propio Google? Europa no tiene grandes tecnológicas. Y como Europa no tiene grandes tecnológicas, el que no tengamos una inteligencia artificial generativa competente es derivado de que no tenemos un tejido industrial que nos haya permitido tener grandes tecnológicas. Si tuviésemos una gran tecnológica holandesa, probablemente ahora tendríamos nuestra inteligencia artificial. Al igual que durante la época del COVID, como sí teníamos grandes farmacéuticas, tuvimos nuestra vacuna del COVID. Entonces, es que creo que es un problema que se antecede mucho más. ¿Por qué no han surgido grandes tecnológicas? No tengo ni idea de qué es lo que la política europea que ha evitado esto. Yo tiendo a pensar, ¿no? Intentando creer que Europa es un muy buen lugar para vivir, intento pensar que Europa apoya más los sistemas públicos que los sistemas privados y por tanto apoya más la investigación básica, fundamental en universidades que la aplicada en grandes compañías tecnológicas. Y eso hace que muchos de los descubrimientos que han ocurrido aquí, por ejemplo Cholet, que es francés, es de gente que ha sido formada en universidades públicas europeas, que ha hecho sus investigaciones en centros de investigación europeos, pero que esa idea de que la investigación, gran parte de la investigación se debe hacer en las instituciones públicas, hace que no se dé el último paso a la innovación y a la industria. Y en eso sí que son mucho más potentes China y Estados Unidos. Pero no deja de ser un análisis a vuela pluma de lo que creo que es una situación geopolítica muy complicada. Invitación a pasar de las ideas a la acción política, ¿no? Fantástico, ¿no? Esto es lo que Trump es un ejemplo de esto, ¿no? Sí, exactamente. Va a haber una gran oportunidad todo ese desarrollo. Sí, sí. Tenía una duda que me ha ido surgiendo a lo largo de toda la charla, y es que has comentado que al final todos estos modelos generativos no son más que un tema estadístico, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad hay de que te suelte la siguiente palabra, ¿no?
¿cómo encaja la idea esta de los nuevos modelos que razonan en ese enfoque? Porque realmente ahí estás. O sea, ya hay algo más que tan solo escupiendo. Está escupiendo, está analizando lo que escupe y está dirigiendo de alguna forma, nótese que pongo muchas comillas, inteligente. Eso es una muy buena pregunta. Es que incluso los modelos que razonan, no razonan. O sea, extraen fórmulas lógicas y sacan deducciones por el método aristotélico, pero no han entendido lo que tienen en la mano. Lo que pasa es que es verdad que son capaces de generar inferencia. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo interesante que puede servir de ilustración, hay un modelo, o sea, estos modelos de ChatGPT he dicho que se están utilizando en matemáticas. En matemáticas están ocurriendo dos revoluciones informáticas simultáneamente, ChatGPT y por otro lado unos lenguajes que permiten hacer demostraciones formales, es decir, unos programas al que tú le puedes decir, ¿es cierto esta afirmación? Creo que esta es la demostración, y te dice, sí, es verdad, esto es totalmente correcto, sin duda, o sea, no es especulativo, te dice que siguiendo las reglas de deducción lógica, eso se sigue. Y se están intentando juntar las dos, es decir, que el ChatGPT con su verborrea escupa pruebas probablemente falsas, se las pase al modelo que comprueba que son verdad y diga, sí, esta es verdad, o esta no es verdad, pero has estado cerca, y poco a poco vayan aprendiendo las dos. ¿Es eso aprendizaje, es eso conocimiento? No está claro, ¿no? Pero bueno, pues si tienes verborrea, pero la analizas de forma rigurosa, prácticamente es conocimiento, ¿no? Y eso es un poco a lo que vamos a evolucionar, sí. Pero volvemos a lo mismo, no deja de ser una inferencia formal, no genera ideas, simplemente escupe cosas y las chequea. No, la respuesta es, no lo sé, pero es una muy buena pregunta, ¿no? Y de hecho, si hoy ya no está clara la línea entre la inteligencia o no, o dentro de 10 años, cuando esto lo hagan y demuestren la hipótesis de Riemann usando esta idea, pues ya vendré aquí y diré, pues yo ya no sé si esto es inteligente o no. Claro, y que al final también nos valemos de herramientas para entender el mundo en base a nosotros, entonces también lo más parecido a la inteligencia como tal que a la nuestra es esto, a lo mejor no literalmente, pero es que lo más parecido que hay para explicarlo es nuestro concepto y conocimiento de la inteligencia, es como, aunque no lo sea literalmente. Totalmente de acuerdo, y hay que decir que no sabemos, no es como, ¿qué es un patrón? ¿Qué es la inteligencia? No lo sé, pero la inteligencia artificial tiene su propia definición de qué es modelo, es de qué es patrón, lo que dice el modelo. ¿Hay una pregunta aquí? Sí. Bueno, tú primero. Yo voy a responder a la pues rápidamente que Pedro Sánchez se avisó el otro día que está desarrollando su propia inteligencia artificial, que había invertido 150 millones de euros. Y además es el primero después de Chip, o sea, el tercero. Y aquí voy a mandar dos enlaces al grupo que tenemos de WhatsApp de dos vídeos que he visto. Uno de Jaime Altozano explicando un poco, de 1 hora y pico, en qué consiste, que es más o menos esto, pero a lo largo he visto de un músico. Y otro de una física teórica que habla de qué idea tenemos equivocada de la inteligencia artificial, porque es algo muy importante que todos los países deberían desarrollar para tener control porque al final son datos muy valiosos y están en unas pocas manos de individuos privados. Y entonces, bueno, surgía en el chat todo este problema. Y en España esa cosa que gracias a un servidor que hay en Barcelona, un proyecto en Cataluña, no sé si lo sea catalán. Pero eso no es lo que iba a preguntar. Eso es que me ha venido después, que sí existe, vamos, sí están en ello. Y ha sido el primer país en Europa y el tercero en el mundo. Lo que iba a decir es que ya tiene aplicaciones de inteligencia artificial, los traductores quieren que los subtítulos que salen simultáneos en los vídeos de YouTube, en cualquier vídeo, todos los traductores que hay en internet que te traducen los artículos, quieren que haya traducción simultánea en los vídeos. O sea, que Elon Musk te hable castellano o catalán directamente. Y en mi trabajo, donde estoy ahora, se trabaja con la inteligencia artificial, por ejemplo, distintos campos. Bueno, ¿cuál es la pregunta? No es pregunta, es que aplicaciones que si hay reales, porque han preguntado otros, no es pregunta. En retoque fotográfico, en los storyboards los hacen con personajes ficticios de inteligencia artificial. Como trabajamos con chino y no sabemos chino, traducen cosas para hacer las maquetas y todo esto, o sea que sí tiene aplicaciones objetivas y tiene una traducción también, estando Fede, de que si yo hago un retoque que me toca 3 horas, lo hago con un clic, hostia,
pues puedo ponerme a hacer más trabajo y genero. A mí me pagan lo mismo. A mí me pagan lo mismo. O sea, la plusvalía aumenta porque. Porque se tiene aplicaciones que nos quedamos solo con. Sí, sí. Por supuesto que está. Por supuesto que PowerPoints. Hace PowerPoints, dice, me tarda 3 horas en hacer PowerPoint, ahora tardo 5 minutos. Con sus fotos y todo. Sí, por supuesto. No, por supuesto, que tiene muchísimas aplicaciones, pero que todavía, aunque ya se está implantando, todavía está en un estado muy primigenio. Realmente la auténtica potencialidad no ha llegado. Pero eso es lo que yo creo. Pero que evidentemente que se está utilizando en empresas, incluso en empresas de programación. Hay un montón de empresas de programación en el que ahora se genera código, ha subido el rendimiento, se ha multiplicado por 5, pues porque hay un montón de código que se genera automáticamente. Por hacer un comentario a tu comentario, me parece fantástico, me parece excelente que se invierta dinero en la investigación en inteligencia artificial, como en cualquier otra investigación, pero diré que hace 1 año y medio se prometieron 30 millones para investigar en inteligencia artificial generativa, la convocatoria era inminente, según la ministra de Investigación y Ciencia, y no se ha publicado aún. O sea que esos 150 millones, hasta que no los vea, no los creo. O sea, y que además puedes meter 150 millones, pero si no tienes un tejido real, pues bueno, vas a tardar. Evidentemente hay que meterlo para seguir avanzando, pero vamos a tardar mucho en llegar. ¿No? Por poner otro ejemplo relacionado, me consta que las grandes universidades americanas han dicho ChatGPT es muy caro, así que me voy a hacer el propio. Stanford tiene su propio ChatGPT para que lo usen sus profesores. No paga a OpenAI, ha dicho, no pasa nada, yo tengo un departamento aquí de inteligencia artificial que son los mejores del mundo. Haced el ChatGPT. Lo han hecho y lo tienen para su propio uso. Nosotros no podremos hacerlo. La Complutense, es decir, nos piden que hagamos el ChatGPT y le digo, bueno, pues para 2050 te lo hago. Sí. ¿Había otra pregunta por ahí? Bueno, también es un poco pregunta, reflexión. Pero yo sigo en la línea de él, porque, a ver, podemos reírnos de lo que hace el ChatGPT. Yo primero llevo, desde que apareció, hablando con el ChatGPT y digamos las cagadas que dice son... De hecho, lo he intentado hacerlo, yo trabajo en la empresa de comunicación, pero soy también profesor como tú aquí de la Complutense, de comunicación audiovisual, y los errores cuando le pido una cosa son tremendos hasta el punto de que en el ChatGPT que yo tengo, yo les empiezo a matizar, en el ChatGPT que yo utilizo, y por eso el ChatGPT, Copilot, Perplexity, cualquiera de estos, el nivel, digamos, de fiabilidad es baja, muy baja. Hay que estar muy pendiente de las contestaciones. Eso también es interesante porque cuando, por ejemplo, un alumno en un examen o en un trabajo te presenta una cosa que parece maravillosa, si tú ya has hablado varias veces con el ChatGPT, entiendes que eso está escrito con el ChatGPT. Precisamente por lo que tú comentas, porque es una verborrea. Porque hay mucho bla bla bla, pero efectivamente no va al grano, no sabe lo que está diciendo. Y tú sabes que efectivamente, además, ChatGPT utiliza al final una forma expresiva muy propia del ChatGPT o este tipo de inteligencia artificial, ¿vale? Dicho esto, te digo casi lo contrario, fíjate. Yo creo que lo que ocurre, porque también te digo una cosa intermedia, yo he visto cosas de ChatGPT que a mí me han alucinado. Mira, el otro día, por ejemplo, en una charla que hicimos aquí en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ciencias de Información, muy cerquita de donde estás tú, con unos compañeros de la Facultad de Informática, y estuvimos hablando precisamente de todo esto. Y ellos, por ejemplo, están trabajando ahora mismo sobre un proceso de cálculo de ingeniería para astrofísica, para un segundo cohete que se va a lanzar, etcétera, etcétera. Todos esos trabajos, que como tú has dicho pueden ser años y años y años y años, los están intentando resolver en días, en horas. Entonces, y luego yo estoy viendo, por ejemplo, en el tema de comunicación, y ahí discrepo de una cosa que tú dices, ChatGPT puede quitar los trabajos más repetitivos. Eso es cierto, pero yo creo que ya no solamente eso. Por ejemplo, nosotros en la empresa donde yo trabajo de comunicación estuvimos experimentando y se ha puesto en marcha una serie de algoritmos que te construyen la información periodística se ha empezado por deportes.
se empezó por deportes porque precisamente el patrón de cliché de deportes en la expresión es mucho más reiterativa, ¿vale? Pero tú no sabes si eso lo ha hecho un humano. El otro día, por ejemplo, nosotros, te voy a decir más. Nosotros... José, es que tenemos que ir al restaurante. Que tratar de sintetizar. Vale, no. Era solamente decir una tesis que, por decirlo, es decir esto intermedio, pero yo creo que sí que estamos viviendo al menos el inicio de una revolución industrial. Esto, no todas las mejoras tecnológicas a lo largo de estas décadas podríamos decirlo, pero yo creo que en este momento sí. Esto no es una cosa anecdótica. Estamos con un niño de predoctorado, pero el doctorado se lo va a sacar, y estamos viviendo una transformación que tiene muchos cambios, entre ellos el campo productivo, porque el nivel de la productividad va a ser, digamos, muchísimo más alto, por tanto la extracción de plusvalía va a ser muchísimo más alto, y sobre todo, es decir, la producción artística. De hecho tenemos un problema con los guionistas, se pusieron en huelga hace un año con Estados Unidos, los guionistas de Estados Unidos, porque nadie sabe ya quién es quién, y la huelga consistía en Warner, HBO, no compres lo que hace ChatGPT, el derecho de autor es mío. Estamos en esas, es decir, no solamente son la administrativa, y una cosa que quiero marcar, y es que la brecha de poder es cada vez más alta. Es decir, aquí se genera una nueva estructura de imperialismo y de hegemonía mundial cada vez más alta, basada, entre otras cosas, en el control de esta revolución, de estas fuerzas productivas y este control tecnológico. Entonces, no nos riamos de lo que estamos viendo, aunque nos podamos reír, pero de las chorradas que luego nos dice cuando hablamos. Sí, total, la respuesta que puedo hacer es mi opinión. 100% de acuerdo contigo, ¿no? Es muy bueno, lo que he dicho es, en lo que sabe hacer es excelente, en lo que no sabe hacer es terrible. Y en la detección de patrones, por ejemplo, mandar cohetes a la Luna, va a ser estupendo, y la plusvalía que se va a obtener en esos ámbitos es increíble. Por poner una última anécdota, yo doy también un pequeño curso en la Complutense para formar para formar profesores en los riesgos de la inteligencia artificial y las aplicaciones de la inteligencia artificial a docencia e investigación universitaria. Bueno, digo que lo doy yo, pero en realidad lo locuta una inteligencia artificial. O sea que en realidad yo creé las transparencias, puse el texto y ahora lo locuta una IA. Pero en este curso unas cosas que cuento es que es imposible detectar si un trabajo bien hecho, no respondido a la ligera con una inteligencia artificial generativa, ha sido hecho así. Y de hecho, la inteligencia artificial no es capaz de detectar si la inteligencia artificial ha generado un texto. En particular, siempre tenemos unos problemas graves por los trabajos de fin de grado, las memorias que hay que entregar, en el que realmente, pues a veces dices, esto creo que está hecho por ChatGPT, pero no lo puedo demostrar. Claro, no lo puedo demostrar, claro. Tengo un feeling, tengo una sensación, conozco a esta persona, sé cómo habla y sé que jamás usaría la palabra idiosincrasia, pero la ha escrito aquí y yo qué sé, pues igual abre el diccionario. Pegarle a la piedra para sacar el Moisés de dentro de esa piedra, como hizo Miguel Ángel, no va a poder. Claro. No va a poder pegar. Sí, eso totalmente de acuerdo, pero que es verdad que... Bueno, con una 3D de estas que esto, ahora mismo se están diseñando edificios ya con una máquina, y está basada en una estructura de inteligencia artificial de edificios de, ¿cómo se llama? Impresoras 3D de cemento. Sí. Ojo. Sí. Pero bueno, que lo que suelo decir yo en este curso es abandonad la intención de que se detecte la inteligencia artificial. No se puede. De hecho, para que veáis un impacto muy sencillo, yo siempre dejaba en mis clases en mis exámenes, salir al baño, porque decía, total, en 5 minutos no te lo va a resolver nadie, o sea que da igual que esté tu amigo en el baño, pues, en los 5 minutos que vas al baño no te va a servir de nada. Así que les dejaba salir sin ningún problema, ya no les dejo. Ya digo, aquí todos meados, que estamos aquí 3 horas y no se puede salir. Porque realmente ahora es un problema, ¿no? Realmente vas al móvil, le preguntas y te lo resuelve en 5 segundos.